Ya con nuestro invitado y el tema del día de hoy. Itaipú, hablar de Itaipú, hablar del año 2023, ¿se acuerdan? La expectativa que teníamos y que seguimos teniendo. 2023 es el inicio de una nueva era para el Paraguay. Itaipú binacional. Bueno, se dieron ya cosas importantes. Pagamos toda la deuda, estamos, no sé si, y ya nuestro invitado el día de hoy nos va a decir, como que caja cero. Comenzamos de nuevo y sabemos qué vamos a hacer. Pero caja cero quiere decir también, positivamente hablando, más dinero para Paraguay. Y entonces, ayer, cuando comenzamos a recibir la información acerca del acuerdo que se logra para establecer una tarifa intermedia entre el medio de lo que Paraguay dice que debe ser y de lo que Brasil ya determinó que sea, porque así fue, del 12, y pico de centavos de tarifa, el ingeniero Eduardo Viema, que hasta hace ¿cuántos meses, Eduardo, estuviste en el consejo? Ahí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí. Sí. Fui hasta el 19 de diciembre del año pasado. Un día fue miembro del Consejo de Administración lado paraguayo. Y en realidad entiendo más que del lado paraguayo ¿cómo es la estructura ahí? O sea, sí, nosotros somos representantes del gobierno lado paraguayo, ¿verdad? Correcto. Y hay representantes del gobierno lado brasilero, que son la misma cantidad de consejeros, ¿verdad? Ambos lados. Algunos tienen voz, otros tienen voto nada más. O sea, unos tienen voto y voto, y otros tienen solamente voz. El representante de Cancillería, por ejemplo, tiene solamente voz, ¿verdad? Y vos tenías voz y voto. Exactamente. Sí. Así. Bueno, ¿qué te parece esto? O sea, este acuerdo al que se llegó. ¿Puedes hacer un breve comentario y después vamos a hablar del fondo de la cuestión por qué te convocamos? Contanos un poquito. A ver. Bueno, hay que mirar el contexto de la situación actual, ¿verdad? Básicamente, lograr un acuerdo con Brasil es algo muy importante para Itaipú. Primero porque todos estos meses Itaipú tuvo que operar básicamente sin un presupuesto fijo, porque al no tener definida la tarifa es muy difícil definir el presupuesto final. Lo que se hace es estirar el presupuesto del año 2022 y aplicar ese presupuesto siempre y cuando las partes contratantes paguen, ¿verdad? Lo que ellos estiman que deberían de pagar. Como dijiste bien, Oscar, el año pasado la ANEL definió una tarifa de repase para Itaipú. ANEL es ingeniero, no para es la Agencia Nacional de Energía Eléctrica del Brasil. Del Brasil, exacto. Okay. Ellos tienen varias agencias muy diferentes a nuestro sistema. Sí. Entonces esta agencia define el precio de compra. Porque en el mercado brasilero eso es muy importante, porque ellos tienen precio diario, por hora, inclusive por mes, se hacen contratos a largo plazo. Entonces ese tipo de definición es importante para su mercado, ¿verdad? Entonces ellos definieron una tarifa de Itaipú de compra de $12,67 el kilowatt hora mes. Entonces fue una definición unilateral, ¿verdad? Eso no estaba definido en Itaipú, por tanto ellos lo hicieron a modo de tener, como dije al principio, un número, ¿verdad? Entonces ahora esta negociación se estiró hasta el día de ayer, en el cual se llegó a un acuerdo y se pudo cerrar en $16,71 el kilowatt hora mes en Itaipú. Entonces eso básicamente son $4 más de lo que estipuló la ANEL. Por tanto, el Brasil va a tener que pagar estos meses esa diferencia. Exactamente. Y también la ANDE, en este caso, que mantenía el precio de 20.75, tiene un crédito a favor, ¿verdad? Entonces, básicamente esas compensaciones se dieron también el año pasado, porque el año pasado, recién en agosto, también se definió la tarifa. Mucho más tarde. Realmente este año fue mucho más rápido realmente, y puede ser por el cambio del gobierno, no sé exactamente, pero creo que sí, ¿verdad? Evidentemente se nota que hay un cambio de política, ¿verdad? Y lo importante con esto es, yo traje ya tenemos en pantalla eso, Eduardo, ya. Pero para ir explicándole a nuestra audiencia qué estamos viendo. Bueno, básicamente yo traje unos números para dar una cifra aproximada a la gente de lo que representa Itaipú, ¿verdad? Básicamente ahí nosotros teníamos hasta el año 2022 una tarifa de 20.75, que fue la que se concretó el año pasado,
Y con eso, básicamente Itaipú tuvo una recaudación total del año de más de 3.000 millones de dólares, con la venta de su potencia. Eso también es muy importante aclarar. Itaipú lo que hace es vender su potencia, ¿verdad? No vende energía, vende potencia. Al vender la potencia, básicamente es un número fijo año a año, porque la potencia que Itaipú vende son 12.135 megawatts hora que vende, digamos, en forma anual. Entonces, eso se divide de acuerdo a los contratos de compra. A Paraguay un porcentaje y a Brasil el mayor porcentaje, ¿verdad? Evidentemente lo que Paraguay no utiliza se le cede al Brasil bajo la norma que dice el tratado. El acuerdo que se llevó ahora va a hacer que básicamente se recaude casi un poco más de 2.400 millones de dólares en Itaipú este año por los contratos vigentes, ¿verdad? Al precio de 16.71. Entonces, si tomamos el precio del Brasil, que estableció la ANEEL el año pasado en 12.67, y la Itaipú tendría que haber recaudado 1.800 millones de dólares. Entonces hay una diferencia aproximadamente ahí de 588 millones de dólares entre lo que va a recaudar efectivamente y lo que la ANEEL puso como precio. ¿Por qué yo pongo eso como valor? Porque ese sería el valor de la tarifa descontando el 100% de la deuda que ya se terminó de pagar en febrero. Por tanto, acá Itaipú tiene un remanente real, ¿verdad?, que ya no se va a utilizar para pago de tarifa, de 588 millones de dólares aproximadamente. Ese remanente se reparte entre ambas márgenes. Tanto Paraguay como Brasil tienen el derecho al 50% de ese remanente. Entonces, a Paraguay le correspondería alrededor de 290 millones de dólares, lo cual, digamos, es un dinero que Paraguay dispone este año 2023, y evidentemente el gobierno es el que va a establecer el uso de ese fondo, básicamente. Eso es muy importante aclarar, que los gastos sociales están incluidos dentro del presupuesto normal de Itaipú. Por tanto, esto es un fondo que realmente va a quedar para el país en forma, digamos, libre. Reiteramos, ¿cuánto es? 290 aproximadamente. 290 millones de dólares. Así mismo. Pero los fondos sociales son aparte de estos 290. Exacto, porque están... ¿Son cuánto? Son aproximadamente al año son 70 millones de dólares, ¿verdad? Aproximadamente. Yeah. Entonces, esto es importante que la gente sepa, porque en realidad lo que acá se hizo es tener un fondo, ¿verdad? Generar un fondo para el Paraguay que es muy interesante, inclusive sostener en el futuro, ¿verdad? Ya que Paraguay todavía no consume el 100% de la energía, evidentemente, entonces tampoco no nos golpea tanto la idea de pagar un poco más por la potencia en Itaipú y tener unos fondos también, disponibilidad de fondos, ¿verdad? Ahora, a tu criterio, sí, este fondo, ¿para qué tendría que usarse? Bueno, yo creo que es un gran logro lo que se hizo, pero debería haber una política para estos fondos, ¿verdad? De hecho, los estudios que ya se hicieron en su momento del tema del anexo, de la revisión del anexo C, ¿verdad?, que se hizo en Cancillería del 2019, muchos de esos, o algunos de esos estudios hablan de que pueden dejarse fondos como este generados por la tarifa, pero debería haber una política de Estado con respecto a esto. Por ejemplo, una política de Estado tener conformado ya un banco de desarrollo, por ejemplo, para poder tomar estos fondos y empezar cada año a fondearse de esa manera y empezar a financiar proyectos de desarrollo. Vía Banco Nacional de Fomento, por ejemplo. Podría ser vía Banco Nacional de Fomento. Lo que yo pude leer en varios de los informes de Cancillería es que básicamente una de las ideas era formar un banco independiente, un banco de desarrollo, ¿verdad? Un banco con otro. El Banco de Fomento tiene, digamos, sus criterios, pero también tienen el problema del Banco de Fomento, digamos, es que tiene un estatuto un poco antiguo, ¿verdad? Capaz tendría que ser algo un poco más moderno. Entonces, moderno cuando decís es crédito blando, a largo plazo, que permita el desarrollo de todos los sectores. Apuntando a algunos, digamos, sectores particulares. ¿Qué, por ejemplo? Yo creo que uno de los sectores fundamentales es la educación, salud y infraestructura, ¿verdad? Infraestructura, claro. Correcto. Entonces, el desarrollo evidentemente se va a dar siempre y cuando existan estos tres parámetros en cualquier parte donde uno quiera desarrollar, ¿verdad? Y vos viste esto en los programas electorales de los candidatos, de la fórmula
¿verdad? Las listas de los partidos. Vos ves que ahí se habla de esto. De esto que estás mencionando, porque Pepe con Isla te imaginas, ¿verdad? Sí, porque sí. vos decís, mira, por los recursos, qué interesante. Por eso, los recursos, o sea, yo escuché a unos candidatos hablar de bajar la tarifa al consumidor final de Andes, vi también otros candidatos mantener, ¿verdad? Y usar los fondos de Itaipú, pero realmente yo creo que hay todavía un desconocimiento fuerte de lo que representa Itaipú para el Paraguay, ¿verdad? Itaipú realmente es una empresa, para mí, modelo, una empresa que tiene establecida todos los parámetros, tanto sociales como técnicos, como ambientales, que son muy valorados a nivel internacional. O sea, muchas veces nosotros acá en Paraguay no nos damos cuenta de lo que representa Itaipú para el Paraguay. No es solamente dinero, ¿verdad? Es toda la capacidad limpia, renovable. Exacto, toda la capacidad que genera Itaipú en capacidad técnica, humana, y todo lo que representa para un país como Paraguay, ¿verdad? No así como Brasil. Brasil capaz lo ve más como un recurso, ¿verdad? Energético, económico, que hoy en día está inclusive en discusión el precio de Itaipú, ¿verdad? En el Brasil hoy existen otras formas de generar que son más económicas a veces en algunos puntos del año, pero en Paraguay, por ejemplo, sí es en otra gallinita del huevo de oro. Así es, por eso a mí me parece muy interesante esta negociación. Me parece que hay que establecer una política con respecto a estos recursos. Si en el futuro se van a mantener estos recursos, también es importante, porque estamos hablando que si se mantienen 16.71, en 5 años estamos hablando casi, o en 10 años estamos hablando de más de 2.000 millones. Exacto, en 10 años que se puede generar para el Paraguay. Entonces, yo creo que hay que empezar a mirar esto ya como una política. Hay que establecer un procedimiento para utilizar esto. Desde mi punto de vista tenemos malos ejemplos, ¿verdad? De leyes que se emitieron con los fondos de los royalties. ¿Cuáles, por ejemplo? Y lo que están vigentes, ¿verdad? Es importante analizar para no volver a caer en los mismos errores. Lo que pasa es que si uno va a repartir políticamente, o sea, ese dinero y sin el control que se debería ejercer, evidentemente esto va a caer en saco roto. Sin embargo, si hacemos a través de una entidad financiera que va a tener responsabilidad, ¿verdad? Y va a tener que dar bajo ciertos criterios que los bancos tienen bien claro cómo tienen que darle el dinero. Sea cual sea el gobierno. Sea cual sea el gobierno, evidentemente lo que acá hay que ver que es una oportunidad muy grande para todos nosotros. O sea, con ese dinero podemos construir hospitales, podemos construir, cambiar el transporte público que tanto volverlo eléctrico. Por ejemplo, un buen ejemplo podría ser el fondo fiduciario, el FEI, por ejemplo, que lo que hizo fue cuidar esos fondos, rescatar una cierta cantidad de fondos para proyectos bien concretos, específicos, como fueron las becas Carlos Antonio López, investigación, bueno, ya sabemos a qué se ha destinado, ¿verdad? Ese puede ser un modo de manejar. Puede ser. Yo creo que tiene que ser una entidad financiera. Desde mi punto de vista, preferiría. Lo que vos estás planteando, Eduardo, es como el aguinaldo que tenemos a fin de año. En vez de gastar todo el aguinaldo, invertir ese aguinaldo y hacer que eso genere otra vez riqueza, digamos, ¿verdad? O sea, en un banco de desarrollo lo que hace es financiar proyectos que tienen un retorno. Probablemente la tasa de interés no es tan alta, no es tan cara como otros préstamos, pero tienen un beneficio para la gente y tiene un retorno otra vez para la entidad financiera. Absolutamente. Para mí esa es la única lógica. Si no, es todo, se puede llamar invertir. Se gasta todo. O si no se gasta. Pero ahí no hay retorno. Y obviamente no estás de acuerdo con bajar la tarifa del servicio de energía. Yo creo que acá hay que hacer un mix, porque Paraguay no consume el 100% de su energía. Entonces, al no consumir el 100%, le conviene tener retorno en dinero también, porque el que está pagando por esto en gran parte es Brasil. Entonces, evidentemente tenemos que ser inteligentes en ver cómo esto genera. Ahora, a mí no me desagrada y creo que es una oportunidad también para Paraguay, esa energía que nosotros hoy no podemos consumir, empezar a ofrecer afuera y empezar a ofrecer a un precio que genere al Paraguay dinero en forma directa. Pero están dadas las condiciones. ¿Cuántas veces ya hablamos del tema? Están dadas las condiciones. Nada puede impedir eso. Hoy en día, yo te puedo decir, Oscar, que gracias a los esfuerzos que se hizo en la ANDE, las inversiones inclusive que se hizo a través de Itaipú, ¿verdad? Tenemos la subestación de Iguazú, que es una subestación que tiene doble terna, va a tener 500 kilovolts directamente de Itaipú. O sea, cualquier empresa electrointensiva puede ubicarse alrededor de esa subestación y puede utilizar la energía que haga falta. Pero de hecho, la ANDE hizo un ofrecimiento muy importante a nivel internacional y creo que se superaron las expectativas que Totalmente, porque energía limpia, verde, renovable, disponible, firme como tiene Paraguay,
es oro en todas partes del mundo. Ahora, en los últimos minutos, porque este fue el premio que tenemos siempre, sí, ingeniero del tiempo aquí. Pero vamos a ir al extremo. Sí. Usamos toda nuestra energía y esto no va a ser posible. Esto de que estamos hablando, o sí, igual. Lo que pasa, Oscar, yo tengo una... Con esta tarifa, sí, por supuesto, es mucho más económico. A la ANDE salen $4 menos a comprar cada kilowatt de potencia. Y vamos a usar todo lo que nos corresponde. Perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, yo ahí tengo una postura simple y llana, que es que nosotros tenemos que explorar otras fuentes de energía. Sí. O sea, nosotros no nos podemos quedar con esto. O sea, hace 50 años producimos con hidroeléctrica eficientemente, somos ejemplo a nivel mundial, pero hace 50 años estamos así. No hay un avance. ¿Y entonces nosotros no podemos pretender que un país pretenda desarrollarse sin invertir en la generación de energía eléctrica. Eso es imposible. Entonces, tenemos hoy una fuente de energía limpia, firme, que podemos ofrecer al mundo, que nos va a generar muchos beneficios económicos como país, pero tenemos que empezar a explorar e invertir también en nuevas fuentes. Solar, eólica, biomasa, tenemos que ver también mini hidráulicas. Existe ríos en Paraguay que se pueden utilizar. O sea, la cuestión es acá empezar a abrir la mente de principalmente, yo no digo tanto de la población, más bien de los decisores, sí, ¿verdad? Claro, los gobernantes, y tratar de pensar de que el desarrollo en el sector eléctrico es fundamental para seguir avanzando como sociedad, porque si no nos quedamos como si fuera en un sector y en los otros sectores pretendemos avanzar, pero este sector nos va a trabar el día de mañana en nuestro desarrollo. ¿Sabes que es muy importante lo que decís? Porque hasta ahora, de lo que escuchamos de los candidatos, de las propuestas, es vamos a reparar las injusticias, en lo económico, en lo social, pero poco escuchás decir, pero nos tenemos que preparar también. Vamos a reparar la injusticia, vamos a aumentar esto, vamos a dar más aquello, vamos a tratar de cubrir todo. Pues sí, pero dentro de 20 o de 30 años, ¿qué estamos pensando que tenemos que hacer? Porque no es posible seguir pensando aquí, allá, al otro lado, a la vuelta de la esquina nomás. Así es. Porque vos pensás siempre de esa manera, y creo que el estadista tiene que pensar así. ¿Qué me decís de eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear a largo plazo? ¿Acaso consumamos toda nuestra energía y ahora qué hacemos? Hoy ya nos entra la energía. Yo lo que digo es que primero que tenemos que generar más energía. O sea, no podemos quedarnos con esto nada más. Y un paso que ya en el programa anterior habíamos hablado es la ley de incentivo a la energía renovable, ¿verdad? Energía solar principalmente. Eso es una ley muy importante que todavía no está reglamentada, ¿verdad? Tiene que reglamentarse en agosto de este año, más tardar. Y va a permitir el desarrollo, digamos, de esa fuente de energía. Independientemente a eso, nosotros tenemos que buscar también el uso eficiente de la energía que nosotros disponemos. Yo creo en la compensación histórica, creo que con el Brasil tenemos que sentarnos a hablar, ¿verdad?, de temas que pasaron hace 20, 30, 40, 50, inclusive antes, ¿verdad? En negociaciones que lastimosamente en ese momento probablemente no estábamos en condiciones ni teníamos la fuerza suficiente para poder sentarnos a negociar de igual a igual. Cosa que hoy tenemos. Hoy tenemos un informe de Contraloría, hoy tenemos los datos, hoy tenemos, ellos también aceptan ciertas injusticias que se hicieron en su momento, pero eso tiene que ir en paralelo, para mí, al desarrollo. O sea, nosotros no podemos esperar solamente con eso compensar. Cosas para empezar el desarrollo es continuo, eso no puede parar. Entonces, para mí, el desarrollo está ligado directamente a la energía renovable que tenemos. Tenemos que hacer que la ANDE, que el Ministerio de Obras Públicas, en este caso el Viceministerio de Minas y Energía, desarrollen una política de captación de inversiones para el uso eficiente de nuestra energía eléctrica. Hoy yo les puedo decir, Oscar, Fito y William, que existe el interés mundial por nuestra energía. O sea, en ningún país del mundo existe esta energía limpia, firme, 24/7. Y a un precio tan económico como tenemos ahora. Entonces, mucho más ahora. Claro, mucho más ahora, en el cual la ANDE tiene más brazos para negociar, porque justamente compra más económico su materia prima. Claro. Entonces puede negociar mejor, ¿verdad? Tiene más margen, digamos, de movilidad. Entonces, a mí me parece que es el momento en el cual tenemos que armar un equipo, ¿verdad? País, y empezar a buscar las mejores inversiones para el uso de esta energía, para que genere fondos para invertir en otras cosas en nuestro país. Este dinero que le va a tocar a Paraguay, $290 millones, ¿en qué momento llegan, cómo llegan y a dónde van?
Hoy quedan en Itaipú, ¿verdad? Y se van decidiendo en función al pedido que probablemente haga el gobierno pero no central. deben entrar al presupuesto de gastos de la nación. Y hoy son fondos de Itaipú, ¿verdad? Son fondos de Itaipú que se destinan, de acuerdo a las decisiones y las políticas del gobierno central, se establecen en qué se van a usar, bajo programas, bajo convenios, bajo proyectos. Ese es el mecanismo que hoy tiene, ¿verdad? Por eso yo hablo de que el nuevo gobierno debería de lo que te pregunto, a mí siempre me llamó pero fuera del presupuesto general del Estado. Así es, son fondos. Por eso, pero ¿cuál es tu idea? ¿Habría que incorporar al presupuesto público para un mejor control? Bueno, no sé. Yo creo que el control es fundamental. Claro. Pero debería haber una política de Estado para el uso de estos fondos. Claro. Y yo creo que tendría que ir a lo que Hacienda, pero debería de ir blindado para un uso en particular, ¿verdad? Porque si no, probablemente vaya. ¿Quiénes decidirían eso? Porque viste que la figura, tenemos una cabeza presidencialista. Exacto. Los señores candidatos a diputados. Cosa que es un error, porque somos muy parlamentaristas. Pero hoy la responsabilidad, lo que nos están viendo o escuchando o leerán mañana todo lo que estás diciendo. Imagínate la responsabilidad que se tiene para poner diputados y senadores que para agosto, por ejemplo, reglamenten esa ley que estuviste mencionando de promoción, ¿verdad? De energía renovable o solar, no sé cómo, de fuentes de energía. Esa es la primera tarea de diputados y senadores. Eso en realidad está, hoy ya está, la ley ya está. Está reglamentada, se tiene que reglamentar por el viceministerio. Bueno, entonces ya ahora es el Poder Ejecutivo. Exacto. Entonces, tarea para el viceministro y la creación, reitero, esto del Banco de Desarrollo. O sea, yo creo que esta es la alternativa para que esos fondos pero Mapio no ofrece Aina. Alguien ya propuso eso, decir, bueno. Una idea de Eduardo. Y nuestro consejero, ex consejero de Itaipú, que sería un consejero de lujo de Itaipú. Gracias, la creación del Banco de Desarrollo. Ya se me va. Bueno, alguna vez vamos a hablar del tema porque se nos va el tiempito. Pero qué temazo. ¿Cómo se genera ese Banco de Desarrollo? Eso es por ley. Tiene que ser una ley. Claro. Yo creo que tiene que ser una ley. Lo que yo quiero dejar bien claro, más es que estos fondos pueden aumentar, pueden disminuir de acuerdo a las negociaciones posteriores. Acordemos que esta tarifa es solo para el 2023. Para el 20, sí, para el 2023. Pero yo creo que si somos inteligentes, tendremos que hacer un análisis del consumo en el futuro eléctrico y cómo esto se puede sostener también en el tiempo. Muy claro. Gracias, ingeniero, por aceptar la invitación. Me parece que quedó muy claro, por lo menos. Sí. ¿Y usted qué opina? Como diría yo siempre, parafraseo a un distinguido exdirector de radio. ¿Ustedes qué opinan, habiendo visto y escuchado, y seguramente van a leer también esto que nos propone un exdirector del Consejo de Administración de Itaipú, a consideración de ustedes? Mañana nos reencontramos.